vieron, toda esta línea de acá, es el surco bulbopontino. ¿Ah? El surco bulbopontino. Que se va a extender hasta esta otra línea de acá, que es el surco pontopeduncular. Surco pontopeduncular. De ahí se extiende el puente, desde el surco bulbopontino hasta el surco pontopeduncular, o también conocido como surco pontomesencefálico. Y por ende el puente o protuberancia presenta una cara anterior, dos caras laterales y por detrás una cara posterior. ¿Ven en la menina? En la cara anterior del puente encontramos toda esta parte profundizada que es llamada surco basilar. Surco basilar. Acá al lado del surco basilar encontramos estas partes sobresalientes llamados rodetes pontinos. Rodete pontino de un lado y el rodete pontino del otro lado. Eso es lo que presenta la cara anterior del puente. El surco bulbopontino, el surco basilar, el surco pontopeduncular o pontomesencefálico y los rodetes pontinos. Las caras laterales. Las caras laterales del puente presentan solamente estas dos partes sobresalientes, que son los pedúnculos cerebelosos medios. Pedúnculos cerebelosos medios de un lado y pedúnculos cerebeloso medio del otro lado. Pedúnculos cerebelosos medios. Ya saben que acá son los pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿no? Que son los pregunté, se salvaron. Pero mañana hay otro examen, voy a preguntar si por dentro, en la cara posterior, lo que vamos a encontrar en la cara posterior, por delante de toda esta membrana que estoy levantando, encontramos estas dos columnas. Toda esta parte sobresaliente de acá, o esta parte sobresaliente de acá, que parece como una especie de columna sobresaliente, se llama eminencia media. Eminencia media de un lado y la eminencia media del otro lado. Por debajo de ambas eminencias medias encontramos dos segmentos sobresalientes, pero de forma esférica, este de acá y este de acá. Se llaman colículos faciales. Colículo facial de un lado y colículo facial del otro lado. A cada lado de los colículos faciales, como de las eminencias medias, encontramos dos concavidades. Toda esta vasta concavidad de acá, o esta otra concavidad de acá, se llaman fositas superiores. Fositas superiores. Fosita superior de un lado y fosita superior del otro lado. Pedúnculos cerebelosos medios, los colículos faciales, este y este, las eminencias medias y las fositas superiores. Por encima de todo eso encontramos toda esta partecita que es igualita a un frenillo, y ese es su nombre, ¿no? ¿Usted es mi alumna, disculpe? Sí. Su cabellito dentro de su gorro, por favor. ¿Cuál usted? ¿No? Toda esta parte sobresaliente es el frenillo del velo medular superior. Frenillo del velo medular superior. Toda esta partecita sobresaliente. Es como un frenillito, ¿no? Como la frenillo lingual que tenemos. Igual es esto. ¿Conoce el frenillo lingual o no? Esa carecita que está debajo de la lengua. En nosotros, ¿no? En los hombres también hay uno que es el frenillo del glande, ¿no? Parecido. Igualito es este de acá. También hay el frenillo del clítoris, por si acaso. Igualitos son. Ese es el frenillo del velo medular superior.
Al frenillo del velo medular superior está adherido toda esta membranita que habíamos apartado hace rato, que es el velo medular superior. Velo medular superior. Velo medular superior. A cada lado sobresalen dos columnas. Acá encontramos dos columnas de toda esta parte sobresaliente, ¿lo notan? ¿No? Con esa partita sobresaliente es el pedúnculo cerebeloso superior. Pedúnculo cerebeloso superior. Lo encontramos tanto en el lado derecho y lo encontramos tanto en el lado izquierdo. Pedúnculo cerebeloso superior. Vamos a ver lo que encontramos. Los colículos faciales, las fositas superiores, las eminencias medias, ahí está acá, el frenillo del velo medular superior, el velo medular superior, los pedúnculos cerebelosos medios y los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Ya? Y lo encontramos en la cara posterior del puño. Ahora nos pasamos al mesencéfalo. Es toda esta estructura. Eso es lo que pasa. El mesencéfalo, como veis, es esta misma estructura de acá, ¿no? Se va a extender desde esta línea. Toda esta línea de acá es el surco pontopeduncular, como hace rato avanzamos, ¿no? El surco pontopeduncular o ponto mesencefálico, ¿ya? Desde ahí se extiende el mesencéfalo. Bien, es este mismo de acá. El surco pontopeduncular o ponto mesencefálico. ¿Ya? Desde ahí. Se extiende hasta acá. Esto de acá o este de acá, esos de ahí son los bulbos olfatorios. Bulbos olfatorios. ¿No? Igual lo podemos encontrar mucho más bonito de este lado. ¿No? El bulbo olfatorio. De este lado. Acá está un poco destrozadito. Acá está completo, pero de este lado está destrozadito. De ahí se extiende el mesencéfalo, desde el surco desde el surco pontopeduncular o ponto mesencefálico hasta el bulbo olfatorio. Hasta ahí se extiende el mesencéfalo. Y ahí encontramos lo siguiente: el surco pontopeduncular o ponto mesencefálico. Vemos que sobresalen dos columnas de sustancia blanca gris que se llaman pedúnculos cerebrales. ¿Se acuerdan que los de atrás se llamaban pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior? Este de acá son los pedúnculos cerebrales, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, los pedúnculos cerebrales. Entre ambos pedúnculos cerebrales encontramos toda esta concavidad, que es la sustancia perforada posterior. Sustancia perforada posterior. Adelante, si lo vemos, dice ahí unido, ¿no? Adelante. Delante del pedúnculo, de los pedúnculos cerebrales y de la sustancia perforada posterior, encontramos estas dos masas, ¿no? Estas dos masitas, que son los tubérculos o cuerpos mamilares. Tubérculos o cuerpos mamilares. Delante de estos tubérculos o cuerpos mamilares encontramos toda esta parte de acá, que
que ese es el tuber cinereum. Tuber cinereum, tanto a ese lado como a este otro lado, tuber cinereum. No le estoy pinchando los tubérculos o cuerpos mamilares porque son bien delicados. No voy a tratar de no pincharlo mucho. Delante de todo ese nombrado, acá no lo podemos ver muy bien, pero acá sí lo podemos ver. Solamente que no podemos ver los tubérculos mamilares, pero no vemos este acá. Sí. Toda esta parte media ven que está cortado acá, que acá lo vemos completo. ¿No? Es este acá. Este de acá es lo mismo que este. Ese es el quiasma óptico. Quiasma óptico, o este de acá, quiasma óptico. ¿No? Acá no lo podemos ver porque vean que está seccionado el quiasma óptico. A este quiasma óptico está terminando el nervio óptico de un lado y el otro nervio óptico del otro lado. ¿No? De un lado y el nervio óptico del otro lado, igual que acá. Nervio óptico de un lado, nervio óptico del otro lado. Y el quiasma óptico se está continuando por detrás con esto de acá, con esto, o este de acá, que es la cintilla o tracto óptico. Cintilla o tracto óptico. Por ejemplo, en este solo no podemos observar el quiasma óptico porque está destrozado, ni los nervios ópticos, pero sí podemos observar la cintilla o tracto óptico, ¿no? Es igualito, ¿no? Igual lo podemos observar acá. La cintilla o tracto óptico por detrás. No es lo mismo. Acá al lado del quiasma óptico encontramos toda esta concavidad o esta otra concavidad que es la sustancia perforada anterior. Sustancia perforada anterior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Sustancia perforada Anterior. Sustancia perforada. Guarde silencio, por Como ven, tenemos una sustancia perforada posterior y tenemos dos sustancias perforadas anteriores, ¿no? La sustancia perforada posterior está entre ambos pedúnculos cerebrales, mientras que la sustancia perforada anterior está entre ambas del quiasma óptico, cada lado, ¿no? Y por último encontramos lo que hace rato hemos mencionado, el bulbo olfatorio, ¿no? El bulbo olfatorio. Es lo que encontramos en la cara anterior del mesencéfalo. Si nos hemos encontrado obrigado, gracias. Hemos encontrado el surco pontopeduncular o ponto mesencefálico, los pedúnculos cerebrales, la sustancia perforada posterior, lo mismo acá, el surco pontopeduncular o ponto mesencefálico. Ahí también apartando de estas cositas, las arterias, podemos ver el pedúnculo, el pedúnculo cerebral, ¿no? Y ahí podemos ver al medio, entre ambos pedúnculos cerebrales, vemos la sustancia perforada posterior, lo mismo que acá, ¿no? Delante de eso ya vemos los tubérculos mamilares, tubérculo mamilar, el cuerpo mamilar. Delante de eso vemos el tuber cinereum, ¿no? Tuber cinereum, es toda esta partecita acá. Y delante de eso ya encontramos el quiasma óptico, donde está desembocando, terminado el nervio óptico de un lado y el nervio óptico del otro lado, y el cual se está continuando con las cintillas o tractos ópticos. De cada lado del quiasma óptico encontramos las sustancias perforadas anteriores. Y por último, por delante encontramos al bulbo olfatorio. ¿Ya? Es la cara anterior del mesencéfalo. La cara posterior del mesencéfalo, le damos la vueltita y vemos esto. La cara posterior del mesencéfalo. Ahí encontramos cuatro masas o segmentos voluminosos. Los dos de abajo se llaman
colículos posteriores. Colículo posterior de un lado y colículo posterior del otro lado. ¿Colículos? Colículos. Con C. Colículos. Colículos, con C de coca. Solo hay una C. Los dos de adelante son los colículos anteriores. Y los colículos anteriores están separados de los colículos posteriores. Me ayuda. ¿No? Los colículos anteriores están separados de los posteriores, como el colículo anterior está separado del otro colículo anterior a través de una línea que tiene forma de cruz, ¿lo ven? Se llama surco cruciforme. Surco cruciforme. Hasta el medio. Ahora, acá al lado, este colículo anterior se va a continuar con toda esta parte sobresaliente en forma columnada o laminar, llamado brazo colicular anterior. Brazo colicular anterior. Igual, este colículo posterior se va a continuar con esta otra brazo laminar, que es el brazo colicular posterior. Brazo colicular posterior. Ahora observen, el brazo colicular anterior y el brazo colicular posterior están separados por otra línea, ¿no? Que es continuación del surco cruciforme, pero si está entre ambos brazos se llama surco interbraquial. Surco interbraquial. Surco interbraquial. Brazo, si nos encontramos lo que es el colículo anterior, el colículo anterior, el colículo posterior, el colículo posterior, el surco cruciforme, el brazo colicular anterior, el brazo colicular posterior y el surco interbraquial. Este brazo colicular posterior va a terminar en esta parte sobresaliente que se llama cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado medial. Cuerpo geniculado medial. Eso es lo que encontramos en la cara posterior del mesencéfalo. Los colículos anteriores, los colículos posteriores, el surco cruciforme, el brazo colicular anterior, el surco interbraquial, el brazo colicular posterior, el cuerpo geniculado medial. Ahora observen, cara lateral. En la cara lateral encontramos esa línea bien notoria, ¿no? Esa línea bien notoria, toda esta de acá, es el surco terminal. Toda esta línea. Surco terminal. Ahora, ahí se forma un triángulo. Dijimos que todo esto de acá era el brazo, el pedúnculo cerebeloso superior, ¿no? Será pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior. Bien, ahí se va a formar un triángulo, el cual el límite superior de ese triángulo es nada menos que el brazo colicular posterior, ¿no? El límite superior. El límite lateral es este de acá, que era el surco terminal. El surco terminal. Y el límite medial es este de acá, que dijimos que es el pedúnculo cerebral superior. Y ahí se forma un triángulo, ¿no? Un triángulo que tiene como límites al brazo colicular posterior, al surco terminal y al pedúnculo cerebroso superior. Ese triángulo, donde estoy poniendo el alfiler, es el triángulo del lemnisco lateral. Triángulo del lemnisco lateral. O sea que ese es el surco terminal, este es el pedúnculo cerebroso superior y este es el brazo colicular posterior. Entre esos tres está el triángulo del lemnisco lateral. Eso es lo que presenta
el mesencéfalo en su cara lateral. Ahora vamos a hacer un corte transversal del mesencéfalo. Y como saben, en el corte transversal vamos a encontrar sustancia blanca y sustancia gris. Lo vemos acá, es mucho mejor notorio. Bien. Es un corte transversal de esto, que también se ve acá, ¿no? Pero mejor se ve acá. Lo mismo, ¿no? Corte transversal. En el corte transversal vean que encontramos dos franjas de color no gris, tampoco blanco. Es un color oscuro, ¿no? Un color negro. Ese es la sustancia negra, o más conocido con el nombre de locus niger. Sustancia negra o locus niger. Delante de la sustancia negra o locus niger encontramos toda esta franja de acá, toda esa franja, que es sustancia blanca y se llama tegmento. Tegmento. O sea que delante de la sustancia negra o locus niger está el tegmento. Mientras que por detrás de la sustancia negra o locus niger, ven que encontramos una zona semicircular llamado sustancia roja o núcleo rubricans. Sustancia roja o núcleo rubricans. Sustancia roja o núcleo rubricans. Y por detrás encontramos este orificio de acá, que es el orificio superior del acueducto cerebral de Silvio. Orificio superior del acueducto cerebral de Silvio. Lo mismo podemos ver en este corte. O sea, toda esta franja oscura de acá es el locus niger o sustancia negra. Negro. Por delante de la sustancia negra encontramos esto de acá, que es el tegmento. Detrás de la sustancia negra o locus niger encontramos otras dos esferas sobresalientes de diferente color, que es la sustancia roja o núcleo rubricans. Sustancia roja. Y entre ambas encontramos este orificio, que es el orificio superior del acueducto cerebral de Silvio. Orificio superior del acueducto cerebral de Silvio o acueducto mesencefálico de Silvio. ¿Ya? Ese es el mesencéfalo. Ahora lo último. Cata cerebral. Voy a unir ya para que lo puedan ver mejor. Cerebelo. El cerebelo para su estudio presenta tres caras: una cara superior plana, una cara inferior como lo ven convexa y una cara anterior como lo ven cóncava. La cara superior o plana presenta en toda su parte media toda una especie de como gusano. Todo eso.
Si lo ven el alfiler en ese punto, se llama vermis. Vermis. Esa vermis presenta un extremo anterior, toda esta partecita que sobresale ahí. Toda esta partecita. Se llama língula. Língula. Y su extremo posterior, que acá lo vemos ahí. Toda esta parte de acá. Se llama folium. Folium. La parte media se llama vermis, por delante língula y por detrás folium. Acá al lado de la vermis encontramos los dos hemisferios cerebelosos, los cuales cada hemisferio cerebeloso está separado por una línea, de acá, que es más pronunciada. Ese se llama surco primario. Surco primario. Delante del surco primario, este surco primario divide a cada hemisferio cerebeloso en dos lóbulos, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Lóbulo anterior, lóbulo posterior. Por detrás del lóbulo posterior también encontramos otra línea, este de acá. Esa es la cisura horizontal o surco posterolateral. Cisura horizontal o surco posterolateral. Vermis, língula, folium, lóbulo anterior, surco primario, lóbulo posterior. Lóbulo anterior, surco primario, lóbulo posterior. Y detrás el surco posterolateral o cisura horizontal. Esta cisura horizontal o surco posterolateral divide al lóbulo posterior de todo este segmento. Ese es el lóbulo flóculo-nodular. Toda esta parte de acá es el lóbulo flóculo-nodular. Debajo o detrás del surco posterolateral o cisura horizontal. Lóbulo flóculo-nodular. Lóbulo anterior, lóbulo posterior. Lóbulo anterior, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular. ¿Qué es lo que presenta la cara superior? El lóbulo flóculo nodular como está en la cara inferior. En la cara inferior, en los mismos puntos, por ejemplo acá, donde existía la vermis con la cara superior, en la cara inferior encontramos toda esta parte media de acá, pero ahí se llama pirámide. Pirámide, toda la parte central. Mientras que el extremo anterior de donde estaba la língula, el extremo anterior que existe acá, de la pirámide se llama nódulo. 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 El extremo posterior de la pirámide, toda esta parte de acá, se llama tuber. Tuber. Acá arriba, ¿se acuerdan? Decía vermis, língula, folio. Acá abajo, pirámide, nódulo, tuber, en la misma posición. Y delante de eso encontramos estos dos de acá, que son toda esta partecita de acá y este de acá, son las amígdalas o tónsilas cerebrosas. Amígdalas o tónsilas cerebrosas. Todo esto de acá o este de acá. Amígdalas o tónsilas cerebelosas. Eso es lo que vemos hasta el momento en el cerebelo. La cara superior, la vermis, la língula por delante, el folio por detrás, el lóbulo anterior, el surco primario, el lóbulo posterior. En la cara inferior, la pirámide al medio, el nódulo adelante, el tuber atrás y los lóbulos flóculo-nodulares. Ahora vamos a la cara anterior. Nos retiramos esto. Y lo mantenemos esto.
Bien, en la cara anterior podemos ver, como hemos visto en la cara superior, por delante la língula, y en la cara inferior vimos por delante el nódulo, podemos verlo todavía en la cara anterior. Y lo observamos así. Abajo la língula, arriba la língula y abajo el nódulo, ¿no? Entre la língula y el nódulo encontramos esta parte bien excavada, bien profundizada, ¿no? Eso se llama fastigium. Fastigium. ¿No? Fastigium. Entre el fastigium y la língula encontramos esto de acá. Toda esta franja se llama velo medular superior. Velo medular superior. Velo medular superior, toda esa franja. El velo medular superior termina en estas dos masas, que si ustedes lo ven en el alfiler en la parte media interna, se llama pedúnculo cerebeloso medio. Si lo ven en la parte superior, se llama pedúnculo cerebeloso superior. Si lo ven en la parte inferior, pedúnculo cerebeloso inferior. Pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo superior, pedúnculo cerebeloso inferior. Igual acá. Pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso superior y pedúnculo cerebeloso inferior, ¿no? Porque todo eso se une con esto, con el pedúnculo cerebeloso medio, superior e inferior. Se unió. Ahora, por debajo del pedúnculo cerebeloso inferior encontramos toda esta franja de acá. Si lo abrimos se puede ver mejor. Toda esa franja de esa es la válvula de Tarín. Válvula de Tarín de este lado o válvula de Tarín de este otro lado. ¿No? Válvula de Tarín. Esa válvula de Tarín termina en esto, en esta parte sobresalida, tanto a este lado como a este otro lado. Esa parte sobresalida se llama flóculo. Flóculo de un lado y el flóculo del otro lado. Y eso es lo que encontramos. No hay más. Acá está yo. De arriba hacia abajo encontramos la língula. Debajo de la língula el velo medular superior. Debajo del velo medular superior el fastigio. Debajo del fastigio el nódulo. A cada lado del fastigio y del velo medular superior el pedúnculo cerebeloso medio a ambos lados, el pedúnculo cerebeloso superior a ambos lados, el pedúnculo cerebeloso inferior a ambos lados. Debajo del pedúnculo cerebeloso inferior encontramos este de acá, que es la válvula de Tarín, o este de acá, que es la válvula de Tarín, y a cada lado de la válvula de Tarín encontramos los lóculos. Y ese es todo el avance para su examen de la siguiente semana. ¿Ya? No olvidar. No olvidar que la siguiente semana examen de puente, protuberancia y cerebelo.